La hemodiálisis es un procedimiento que vamos a realizar para poder tratar a los pacientes que tienen una enfermedad en sus riñones que les impide que los riñones funcionen adecuadamente. En términos simples, la hemodiálisis es un procedimiento que va a ayudar a limpiar la sangre de toxinas, lo que haría el riñón todos los días, que ahora ya no lo está haciendo, a través de un aparato. Este aparato contiene muchos componentes, pero el principal o el más importante es lo que llamamos nosotros riñón artificial o un filtro. Y básicamente este es un filtro de plástico, de un material sumamente especializado, obviamente totalmente libre de agentes infecciosos y que se utiliza una sola vez y se desecha, por el cual vamos a hacer pasar la sangre del paciente para que en este filtro se limpien todas las impurezas, todas las toxinas e incluso se remueva el exceso de agua que el paciente tiene, puesto que sus riñones no están funcionando adecuadamente. Ahora, ¿cómo es que vamos a hacer pasar sangre del paciente a través de este filtro? Bueno, pues antes de comenzar, el paciente se le va a colocar lo que nosotros llamamos un acceso vascular. Básicamente es un tubo de plástico o un catéter conectado a una vena de grueso calibre para por ahí extraer la sangre, hacerla pasar por el filtro y regresarla al cuerpo del paciente a través del mismo tubo de plástico una vez que la sangre ha sido purificada. La hemodiálisis se realiza porque el paciente tiene una enfermedad o una condición en la cual los riñones no están funcionando de manera adecuada. Estas condiciones las podemos dividir básicamente en dos, los que llamamos enfermedades renales agudas y enfermedades renales crónicas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la enfermedad renal aguda es algo que le pasó al paciente que de manera abrupta, súbita, en un periodo muy corto de tiempo, hizo que los riñones dejaran de funcionar. Y es una emergencia empezar a tratar la sangre del paciente a través de esta máquina o este tratamiento llamado hemodiálisis. La ventaja de las enfermedades renales agudas es que así como se presentan de manera tan abrupta, de igual manera, a través del tratamiento adecuado, pueden mejorar. O sea, ¿qué significa? Que las enfermedades renales agudas pueden ser reversibles y el paciente puede regresar a su estado normal sin necesidad de continuar con ese tipo de tratamientos. Versus las enfermedades renales crónicas, las cuales por definición, por lo menos, deben de pasar 12 semanas para que se instale esta enfermedad. O sea, por lo menos estamos hablando de 3 meses de algo que le está dañando al paciente, que no le permite que sus riñones funcionen de manera adecuada. Ese algo en todo el mundo, la mayoría de los pacientes es la diabetes, ¿sí? Más del 60% de los pacientes con enfermedades renales crónicas, el origen es la diabetes, pero también puede ser hipertensión arterial y otras muchas enfermedades. Y el paciente eventualmente va a requerir del tratamiento de la hemodiálisis cuando el resto de los tratamientos para su condición inicial y para todo lo relacionado con la enfermedad renal no han funcionado. Eventualmente el paciente requiere hemodiálisis. Y la parte negativa de las enfermedades renales crónicas es que, sobre todo las que provienen de una diabetes de muchos años mal controlada, es que ya no son reversibles, lo que significa que el tratamiento de la hemodiálisis será instaurado por tiempo indefinido. Pues la hemodiálisis consiste básicamente en extraer la sangre del paciente y hacerla pasar por un filtro. Entonces, la hemodiálisis se va a realizar siempre en un lugar especializado. Puede ser un hospital, puede ser una clínica ambulatoria, pero el paciente debe trasladarse hacia el centro de hemodiálisis. Previamente, el paciente tiene que haber pasado por un procedimiento en el cual se le coloca un acceso vascular, un catéter de plástico que se va a una vena gruesa. Normalmente la vena puede ser la vena yugular o la vena subclavia, aquí arriba de abajo de la clavícula, perdón, aquí como a la altura del hombro. Y ese acceso le va a funcionar pues por tiempo indefinido, ¿sí?
El paciente acude al centro de hemodiálisis, se acomoda en un sillón, normalmente es un sillón reposet, y una enfermera especializada le va a hacer una limpieza de su acceso vascular y va a conectar el acceso a la máquina de hemodiálisis. Esta máquina está diseñada para, a través de una bomba, extraer la sangre del paciente, hacerla fluir por una serie de tubos de plástico, obviamente todos de grado médico, desechables, libres de cualquier agente infeccioso, y esos tubos de plástico van a conducir la sangre hacia el filtro o riñón artificial. Este filtro limpia la sangre de impurezas, remueve el exceso de líquido también y le regresa la sangre al paciente ya purificado. Normalmente el tratamiento de hemodiálisis va a durar entre 3 y 4 horas, dependiendo de la enfermedad y las necesidades del paciente, y se va a realizar de 2 a 3 veces por semana por tiempo indefinido. Antes de la primera sesión de hemodiálisis, el paciente debe ser sometido a un procedimiento para poder tener esto que llamamos el acceso vascular. La colocación de este catéter o tubo de plástico que se va a la vena yugular o a la subclavia. En algunas ocasiones también un cirujano vascular especializado puede colocar una cosa que nosotros llamamos fístula arteriovenosa. La fístula arteriovenosa no es otra cosa que conectar directamente una arteria a una vena. Las fístulas normalmente se colocan en el brazo, normalmente en el brazo no dominante del paciente, y la fístula se puede hacer a nivel de la muñeca, a nivel del antebrazo o a nivel del pliegue del codo interno. Esta fístula es mucho mejor ya que no depende de materiales plásticos que estén por fuera del cuerpo, sino por dentro. Y una vez que el paciente tiene este acceso, hay que acudir al centro de diálisis donde la enfermera especializada va a tomar el acceso para poder conectarlo a la máquina de hemodiálisis que va a extraer la sangre. Si el acceso vascular del paciente es una fístula, que significa que está por abajo de la piel, entonces la enfermera va a tomar una aguja para poder puncionar la fístula y por ahí extraer la sangre del paciente. Fuera de esto, que normalmente se hace una sola vez, el paciente pues no requiere mayor preparación. Acude al centro de diálisis donde las enfermeras ya tienen sus indicaciones dictadas por un nefrólogo que en la ley mexicana es el único especialista que puede dar indicaciones de hemodiálisis. Ningún otro especialista puede más que el nefrólogo. Entonces, en el centro de diálisis ya se deben de tener las indicaciones y la enfermera va a seguir las indicaciones del médico nefrólogo del paciente. Ya dependiendo del centro de diálisis, puede o no haber la posibilidad de consumir alimentos antes, durante o después de la sesión. Normalmente se le pide al paciente que no venga en ayuno, al contrario, que desayune o que coma adecuadamente antes del procedimiento, porque en la gran mayoría de los centros de diálisis no hay consumo de alimentos durante el tratamiento. Y se le pide al paciente que al finalizar su tratamiento, como normalmente el tratamiento hace que los pacientes terminen un poco cansados, se les pide o se les recomienda que al final del tratamiento tomen algún snack, licuado o alimento alto en proteína y que descansen. Los cuidados después de la hemodiálisis son muy sencillos. Si el acceso vascular del paciente es un catéter, significa que va a haber una parte del plástico que va a estar por fuera de su piel, en el cuello o acá abajo de la clavícula. Al terminar la hemodiálisis, la enfermera especializada siempre va a cubrir el acceso vascular con gasas estériles y con un parche de plástico especial que está encargado de proteger el acceso de infecciones, de bacterias que todos tenemos en la piel. No importa que nos bañemos todos los días y que tengamos buenos hábitos de higiene, todos, absolutamente todos, tenemos bacterias en la piel. Entonces, estas gasas y estos parches de plástico están diseñados para proteger el acceso de las bacterias en la piel que todos tenemos. ¿Qué es lo que tiene que saber el paciente? Que este acceso no se debe de mojar. Como van a transcurrir de 1 a 2 días entre una sesión y la siguiente, siempre vamos a instruir al paciente a que tenga mucho cuidado durante su baño
y aseo de que no se moje la parte del acceso vascular para que la gasa no se vaya a impregnar de agua, generar humedad y fomentar el crecimiento de un hongo o de una bacteria en el acceso. Si el acceso vascular del paciente es una fístula, muñeca, antebrazo o pliegue interno del codo, no hay que hacer absolutamente nada. El paciente se va a bañar todos los días y se va a asear esta parte de la piel con el mismo jabón que ha utilizado siempre, ya que el acceso vascular está por debajo de la piel, entonces no hay ningún otro cuidado que se deba de tener. Obviamente también el paciente que ya está en hemodiálisis va a requerir un manejo nutricional especializado para este tipo de tratamientos. Entonces nosotros siempre sugerimos que el paciente acuda con una nutrióloga, de preferencia certificada en enfermedades renales, para que le pueda dar el manejo alimenticio adecuado para su enfermedad. La ley vigente en México indica que el único especialista capaz de diagnosticar e indicar un tratamiento de hemodiálisis es el nefrólogo. No existe ningún otro. Obviamente, médicos generales, médicos internistas, médicos intensivistas y algunas otras ramas afines pueden detectar una alteración de la función renal al observar los estudios de laboratorio del paciente, hacer un interrogatorio y pueden llegar al diagnóstico. Eso no hay ningún problema. Sin embargo, el único médico en México certificado para hacer una prescripción, o sea, para indicar que el paciente necesita hemodiálisis y dar las indicaciones específicas de cómo se debe hacer la hemodiálisis, es el nefrólogo. Entonces, si el paciente ya tiene diagnosticada una enfermedad renal, sea aguda o sea crónica, debe acudir necesariamente con un nefrólogo.